el anuncio divino. Génesis capítulo 18 dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, junto a Abraham. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis estado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al injusto con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó diciendo: he aquí que ahora he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, sino si hallare allí 45.
Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Hermanos, los anuncios son muy importantes en la vida. Los anuncios, si no prestamos atención a lo que nos quieren decir los anuncios, podemos perdernos de algo que queríamos obtener. Por ejemplo, los anuncios en la carretera, dormida y comida, pues son dos cosas que nos encantaría siempre tener. O también, si no prestamos atención a los anuncios, podemos estar caminando hacia algo que sea extremadamente peligroso, como los anuncios que tenemos allí en la pantalla. Ciertamente, hermano, el pacto de Dios con los hombres es un gran anuncio. Es un gran anuncio que anuncia, valga la redundancia, por lo menos dos grandes cosas que nosotros no podemos pasar por alto, porque podemos estar perdiendo lo que Dios quiere para nuestra vida y podemos estar dirigiéndonos hacia lo peor que pudiéramos encontrar en nuestra vida. Así que hoy vamos a estar estudiando qué anuncia el pacto de Dios. A través de este relato que acabamos de leer, ¿qué anuncia el pacto de Dios? En primer lugar, ¿qué anuncia el pacto? El pacto anuncia, en primer lugar, gracia hacia los pecadores arrepentidos. Tenemos en nuestra historia el inicio, en los primeros 8 versículos, una historia bien interesante. Abraham se encuentra en su tienda, a la puerta de su tienda, al calor del día, esto significa que en Tierra Santa, entre las 12 y las 3 de la tarde, hace tal calor que hay una pausa natural, por decirlo así. La gente deja de trabajar, deja de hacer sus labores, porque hace tanto calor, hermano, que no se puede hacer nada. Y Abraham está en ese momento, él está descansando al calor del día, cuando se encuentra 3 hombres que están caminando y están pasando por enfrente de su tienda. Él está en el encinar de Mamre, donde ya ha estado en otras ocasiones. Y entonces Abraham se pone de pie y sale corriendo donde estos hombres y les dice, pasen por favor, déjenme atenderles, déjenme, laven sus pies, quiero darles de comer. Y para nosotros, bueno, ya por sí es un pensamiento, y esta es una actitud muy amable por parte de Abraham. Pero es que tenemos que considerar algunas cosas propias de la época. En primer lugar, en los pueblos, en los reinos, recuerde que en aquel tiempo eran ciudades, estados, cada ciudad era como una nación libre, independiente, la ciudad del costado. Cada ciudad protegía con sus leyes a los habitantes de esa ciudad, no a los extranjeros. Los extranjeros muchas veces quedaban fuera de la protección de la ley. Por eso es que muchas veces los extranjeros sufrían violencia, eran estafados, eran agredidos, y la ley no hacía nada por ellos. No es como las leyes que hoy tenemos hoy en día. Usted es peruano, ¿cierto? Bueno, casi todos. Y si a usted le pasa algo, la ley lo respalda a usted, ¿sí o no? Y yo soy extranjero, la hermana Luisa también es extranjera, no sé si habrá alguien más extranjero acá. Y si a nosotros nos pasase algo, ¿la ley reacciona igual? Sí, en teoría sí, en teoría sí. Por lo menos la ley del Perú es así, en aquel tiempo no. En aquel tiempo es, me robaron, ¿eres extranjero? Sí, lo siento mucho. Por eso es que se acuerda que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra no tuvieron ningún temor en
tratar de hacer violencia a estos mismos extranjeros. Pero Abraham tiene una actitud completamente diferente. Abraham es hospitalario. Ahora, la hospitalidad es algo muy bueno, manifiesta amor los unos por los otros, un interés los unos por los otros. Incluso la hospitalidad es parte de los requisitos que Pablo habla sobre los líderes de la iglesia. Él dice que el líder de la iglesia tiene que ser hospitalario. En otras palabras, tiene que ser una persona que sepa recibir bien, que no le esté fastidiándose y que no sea egoísta cuando vienen otras personas necesitadas en busca de ayuda. Pero en el caso de Abraham, en el contexto de Abraham, la hospitalidad incluso tenía un significado más allá, porque la hospitalidad formaba parte de una verdadera devoción a Dios. Una persona que se dijera a sí misma que amaba a Dios, tenía que mostrarlo entre muchas otras formas a través de su hospitalidad. La hospitalidad era como un acto de adoración a Dios. Nosotros lo vemos en un sentido más moral, ¿no es cierto? Una responsabilidad ética los unos con los otros. Pero en la cabeza de Abraham, la hospitalidad no solamente es una cuestión ética unos con otros, sino principalmente una cuestión religiosa entre él y Dios. Él está adorando a Dios a través de la hospitalidad. Y hermano, esto nos muestra algo. Abraham, en este recibimiento, él está mostrando que él conoce al Señor. Y por tanto, en esta casa es el Señor el que reina, por decirlo así. Abraham está dando fruto. Dios quiere ver en la vida de su pueblo fruto. ¿Se acuerda? Y no solamente la hospitalidad. ¿Se acuerda del fruto del Espíritu? ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios está esperando ver eso, hermanos, en nuestros hogares. La pregunta es, hermano, cuando Dios, por decirlo así, desde el cielo inclina sus ojos para ver tu casa, ¿ve un hogar donde se está manifestando el fruto del Espíritu, o lo que está viendo es un lugar donde reina el egoísmo? Donde cada uno hace su vida como le da la gana sin importar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Es de verdad nuestro hogar un reino de Dios en la tierra? Quiero que te pongas a pensar en eso. Porque hermano, no sea que nosotros estemos jugando al cristianismo. No sea, hermano, que nosotros seamos los que digamos, sí, yo conozco al Señor, yo voy a la iglesia, yo he hecho profesión de fe, pero en nuestra vida, en nuestra casa nos estamos comportando de la manera más impía posible. El recibimiento de Abraham de estos hombres lo que está mostrando es: aquí creemos en el Señor Jesucristo, por decirlo así. Aquí creemos en Dios. Dios es el que reina sobre este hogar. Y como muestra que Dios reina en este hogar, nosotros recibimos con amor a los visitantes que vienen de lejos. ¿Me dejo entender, hermano? La hospitalidad de Abraham es una evidencia de su amor a Dios. Ahora, estos hombres llegan, Abraham va y busca el cordero, dice, tierno y bueno. Manda a su esposa, hermanos, ya le dije que estaba el calor del día, todo el mundo estaba descansando y de repente Abraham pone a trabajar a todo el mundo. Sara, cóceme unas tortas, unos panes, eso significa, no significa que Sara iba a hacer un pastel, un queque, algo así, no, una torta significa unos pancitos propios del lugar. Va y busca al cordero, al becerro para que lo maten y lo preparen, el mejor becerro, dicho sea de paso, un becerro bueno. Y va y prepara leche y prepara mantequilla, todas las cosas y las pone delante de estos hombres. Ahora, Abraham no sabía en sí mismo quiénes eran estos hombres. Abraham no dijo, estos son los mensajeros de Dios, vamos a recibirlos con todo lo de mejor porque es para Dios. En Hebreos nos dice que los hombres de la fe muchas veces recibieron ángeles sin haberlo sabido.
Recibieron a los mensajeros de Dios sin haber estado conscientes de que estos hombres eran mensajeros divinos. Pero ellos estaban manifestando amor al prójimo. Y como aman al prójimo, aman a Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: cuando me viste con hambre y me diste de comer, me visteis con sed y me diste de beber? Y le preguntaron: Señor, ¿y cuándo hicimos todo esto? Cuando se lo hicieron a uno de vuestros hermanos, a mí me lo hicieron, dijo el Señor Jesús. Es lo que está sucediendo acá. Pues los hombres ya están acomodados y están comiendo, y entonces llega el gran anuncio. Hasta ese entonces Abraham ha pasado 24 años esperando que Dios cumpliera su promesa. Él pensó que podía reemplazar o adelantar la promesa de Dios de tener un hijo a través de la sierva de su esposa, pero no funcionó. Y llega el anuncio del Señor. Versículo 9. Los hombres le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Las mujeres no se quedaban en el mismo espacio de los hombres. Sara estaría en una habitación al costado. Y el versículo 10 dice: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dios le está diciendo: en este hogar el Señor va a cumplir su promesa. Recordemos que Abraham ya había creído en el Señor. El Señor ya lo había justificado de todos sus pecados, pero Dios seguía derramando su gracia sobre esta casa, sobre la casa de Abraham. Y ahora Dios le está anunciando y le dice: Sara va a tener un hijo. Pero este anuncio, más que para Abraham, porque Abraham ya lo sabía, este anuncio es para Sara. ¿Y dónde estaba Sara? Nos dice que Sara estaba escuchando. Yo me imagino Sara, porque las paredes eran de tela, eran tiendas, y Sara estaría así. Como buena, o sea, ella estaba, no sé si chismoseando o de repente con curiosidad o qué sería. La cuestión es que Sara, esas palabras que dijeron los hombres, les llamó la atención. ¿Por qué razón? Porque Sara, dice en el versículo 11, Abraham y Sara ya estaban viejos. A esta altura, Sara ya tiene 89 años. Ya tiene su kilometraje encima. Eran de edad avanzada, dice. Y peor aún, a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. En otras palabras, ya no estaba menstruando. Quizás, y esto digo como quizás, cuando hace 25 años atrás, cuando Sara tenía 65 años, quizá todavía Sara tenía algún tipo de menstruación o estaba en la última parte de su menopausia. No sé si eso será así. Pero al parecer, durante estos 25 años que han pasado, prácticamente 25 años, y ahora sí, ni rastros. Obviamente eso significa que es completamente imposible que esta mujer pueda llegar a dar a luz. Sara considera lo que ha sucedido, las palabras de este hombre, y ella lo único que atina a hacer, ¿qué es? Reírse. Nos dice en el versículo 12, se rió pues Sara, pero se rió dentro de sí, no fue una risa escandalosa, así como que se escuchó hasta el otro lado. Sara se rió para sus interiores y ella dijo: ¿qué? ¿Voy a poder tener un hijo siendo ya vieja? Ella no lo hizo exteriormente, ella se rió para adentro. Y esta risa que estaba involucrando, incredulidad. Estaba expresando que Sara no estaba muy convencida del asunto. Y es que, hermanos, si usted le dijeran que tu abuelita de 90 años queda embarazada, incluso hoy con los adelantos médicos ha sucedido que mujeres muy mayores tienen hijos, pero eso es con los adelantos médicos de la época. Pero estamos hablando
de que aquí no iba a intervenir médico alguno. Iba a intervenir el Señor. En el versículo 13, el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Hermano, Abraham ni se había dado cuenta de la risa de Sara, pero ¿quién la había visto? Dios la había visto. Y el Señor dice en el versículo 14, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Y hermano, esta es una frase que a todos nosotros, el pueblo de Dios, nos llena de esperanza y decimos, no lo hay, amén. Pero tenemos que entender que principalmente el contexto de esta frase en la Biblia no tiene que ver en sí mismo con asuntos meramente terrenales como tu deuda o como, no sé, una enfermedad, aunque ciertamente no hay nada imposible para Dios. Pero lo cierto es que esta frase se utiliza numerosas veces en la Biblia, pero en el contexto de la salvación de los hombres. Para los hombres es imposible ser salvos por su propio esfuerzo. Para los hombres es imposible encontrar la gracia de Dios con su propio, de sus propias obras. Ellos no pueden salvarse. Ellos pueden tratar de hacer las mejores obras, confiar en San no sé qué, en San no sé cuánto para su salvación, en las tradiciones de sus padres, en todo lo que sea. Todo eso es imposible. Todo eso, hermanos, nunca va a dar fruto. Pero para lo que el hombre, para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Será posible que una mujer anciana y estéril quede embarazada? Sí, si es el propósito y el plan de Dios, porque a través de ese hijo el Señor iba a hacer cumplir su promesa para que tarde o temprano, con el pasar del tiempo, llegara nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y hermano, una estéril embarazada no es la primera, Sara es la primera, sí, pero no es la última que va a estar en la Biblia. ¿Qué otras mujeres estériles tuvieron hijos en la Biblia? Ana, ¿quién era Ana? La mamá de Samuel, muy bien. ¿Quién más? Elizabeth, Nuevo Testamento, que era la mamá de Juan el Bautista, y nos falta una. ¿Quién? Ok, Rebeca, pero yo estaba refiriéndome a otra más. No, María no era estéril, María era virgen, no era estéril. La mamá de Sansón tampoco podía tener hijos. Ponga atención, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Los tres nacen de una mujer que era incapaz de tener hijos. Y en los tres lo que se está remarcando es Dios obrando en la salvación de su pueblo. ¿Quién era Sansón? Sansón era uno de los jueces que tenemos en el libro de los jueces, y Dios lo levantó para liberar a su pueblo de la mano de sus enemigos. Samuel, ¿quién era Samuel? El último de los jueces, dicho sea de paso, que Dios lo levantó cuando la palabra de Dios escaseaba, cuando los hombres se habían apartado de la palabra de Dios y no había profeta en la tierra. Y Dios lo levantó para llevar a su pueblo y guiarlos hacia la salvación. Y Juan el Bautista, ¿quién es Juan el Bautista? El predecesor del Señor Jesucristo, el que Dios envió delante del Señor para que prepare el camino para que el Señor venga a este mundo. Siempre la estéril dando a luz está relacionado con la salvación de Dios a su pueblo, haciendo lo que su pueblo nunca hubiera podido hacer por sus propios méritos. Por eso, hermanos, aquí tenemos un anuncio de gracia. El Señor les va a salvar. Abraham no era que él era un hombre excepcionalmente bueno. No era que Abraham no sufrió del pecado de Adán y Eva. Abraham era un hombre común como usted y como yo, como vimos en el primer tema de esta serie. Abraham incluso muy posiblemente siguió
vivió adorando a los mismos ídolos que adoraba su padre cuando estaba en Ur de los Caldeos. Dios no escoge a hombres excepcionales para salvarlos, porque no hay hombre excepcional. Dios escoge a pecadores para derramar sobre ellos su gracia y su misericordia. Dios no está en busca de los mejores hombres. Dios está en busca de los hombres que, a pesar de su pecado, entienden que ellos no pueden llegar a ser salvos por su propia cuenta, sino que esperan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El pacto está anunciando la gracia de Dios sobre nosotros. Hoy tú puedes conocer esta salvación. Hoy tú puedes conocer al Señor y llegar a ser verdaderamente salvo, si quitas tu confianza en ti y en tus propias obras. El Señor va a derramar su misericordia. El Señor va a derramar su gracia sobre nosotros. Entonces, en esta segunda parte vemos el anuncio de esta gracia inmerecida. Dios está anunciando, viene Isaac, e Isaac es el cumplimiento de la promesa de Dios. Pasemos a nuestro segundo punto. Ya vimos entonces que el pacto anuncia la gracia de Dios, pero también, ¿qué anuncia el pacto? El pacto también anuncia el juicio de Dios sobre los pecadores impenitentes. Impenitentes significa que no se arrepienten, que no quieren dolerse sus pecados, no quieren ir al Señor, no quieren y endurecen su corazón. Los que quieren hacer su vida por su propia cuenta. Y eso lo tenemos desde el versículo 16 en adelante. Continúa la historia y los hombres ya han comido, se han saciado, se levantan y dicen el versículo 16 que comienzan a caminar rumbo a Sodoma. Ahora, ¿quién es Sodoma o qué es Sodoma? Sodoma es una ciudad, pero es una ciudad caracterizada por su pecado. Los hombres de Sodoma viven haciendo lo que a ellos les viene en gana, sin considerar a Dios. No les importa a Dios, no les importa su palabra. Ellos no, y la manifestación de esto es que ellos hacen daño a su prójimo sin ningún tipo de reparos. Ellos viven para saciarse a sí mismos. Y dicho sea de paso, una de las características de Sodoma es que reinaba el homosexualismo, como vamos a ver la próxima semana, lo cual nos muestra que el movimiento gay no es nuevo. En la historia siempre han existido personas homosexuales y cada vez, hermano, que el movimiento gay toma el control de una ciudad, ese es el inicio del fin de esa ciudad. No solamente Sodoma, se ha repetido una y otra vez a lo largo del mundo, de la historia del mundo. Así que, hermano, estemos orando, porque usted sabe que el movimiento gay está ganando fuerza en todo el mundo. Pues esto no trae nada bueno después de sí, no lo trae. Los hombres comienzan a caminar hacia Sodoma. Abraham se da cuenta de que están yendo hacia Sodoma, y entonces viene la revelación de Dios, donde Dios va a explicarle a Abraham lo que él va a hacer. En el versículo 17 nos dice que el Señor dijo: ¿voy a encubrir yo algo a Abraham de lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios está diciendo y está decidiendo algo acá. De ahora en adelante, todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer revelándoselo a Abraham, y en otras palabras, al pueblo de Dios. Dios no escogió a ningún pueblo gentil para traer la revelación de Él. Toda revelación, nos dice en Romanos capítulo 3, Dios se la confió ¿a quiénes? A los judíos.
La Biblia, este libro maravilloso que tenemos en nuestras manos, Dios no se lo entregó a los babilonios, Dios no se lo entregó a los egipcios, que eran los imperios más poderosos de la época. Dios se lo entregó a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos es la nación que Dios está creando para traer la salvación al mundo. Yo no tengo que confiarme en los escritos ni de Buda, en los escritos de Mahoma, en los escritos de quien tú quieras decirme. La revelación de Dios está contenida únicamente en la Biblia. Y el Señor escoge y dice: porque yo sé que va a mandar a sus hijos, versículo 19, yo sé que va a mandar a sus hijos y a su casa después de él para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dios le estaba entregando a Abraham y está diciendo: Abraham, yo te voy a dar a ti mi revelación, pero ¿cuál es el fin? ¿Que se quede contigo? No. ¿Cuál es la idea de Dios al darnos su palabra? Que el Padre enseñe la palabra ¿a quién? A sus hijos, a su casa. Varón amado que estás acá, o hermana, si tú no tienes varón a tu costado y estás criando tú sola a tu hijo, déjame decirte, tú tienes la gran responsabilidad de guiar a tus hijos hacia el pacto de Dios. Que ellos conozcan el pacto. Pero el Señor está revelando aquí no solamente a quién le va a dar la revelación, sino en el versículo 20, Dios le dice a Abraham lo que va a suceder. ¿Por qué están caminando hacia Sodoma? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios está tomando la actitud de un rey. Este rey comienza a recibir reportes de diferentes personas diciendo: rey, en aquella ciudad hay gente que se está rebelando contra ti. Rey, en esta ciudad están armando un ejército para rebelarse contra ti. Rey, en esta ciudad no quieren hacer caso a tus decretos. Rey, en esta ciudad, y el rey constantemente está escuchando los malos reportes de la ciudad. El rey tiene, ¿usted qué haría en esa posición? Primero, si usted fuera el rey que empieza a escuchar que en tal ciudad se rebelan contra usted. Posiblemente lo primero que quizás nosotros haríamos es: ya manda un ejército y extermínalos a todos. ¿Sería injusto? No necesariamente. Si de verdad tú tienes confianza en los que tus mensajeros dijeron, pues eres el rey. Pero el rey toma otra posición. En lugar de mandar al ejército a destruir, primero va a intentar una última cosa. ¿Qué va a hacer? El rey va a ir a esa misma ciudad para ver con sus propios ojos la condición de ella. Esto, hermanos, es tanto un anuncio de juicio como de misericordia, porque el hecho que el rey esté allí es como la oportunidad diciendo: si ustedes hoy se quitan su rebelión y se postran y se declaran súbditos leales, yo les perdonaré. Por algo está el rey allí. Pero si esa ciudad no se quiere arrepentir y quiere seguir rebelándose contra el rey, perdieron su última oportunidad. ¿No le parece parecido o no le suena parecido este asunto de descenderé y veré? O sea, Dios descendiendo desde los cielos a estar en medio de la ciudad de pecadores para sufrir el pecado del pueblo. ¿La historia de quién nos recuerda esto? La historia de nuestro Señor Jesucristo.
Él que dejó su trono, Él que dejó su trono celestial, que se hizo hombre, se despojó de sí mismo para venir en forma de hombre a esta tierra, a esta ciudad mundial llena de pecado y llena de rebelión en contra de Dios, y que sufrió en su propia carne el rechazo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues los hombres no aceptaron a Jesús, sino que lo clavaron a una cruz. El mismo Dios hecho hombre, y nosotros los seres humanos, ¿qué hicimos con él? La más grande abominación que puede existir en este planeta, la creación clavando en una cruz al autor de la vida. Matamos al autor de la vida en una cruz. Eso hemos hecho los seres humanos, pero es este mismo Cristo el que se ha ofrecido a sí mismo para abrirnos la última oportunidad que nosotros tenemos para el arrepentimiento. Hermano, si tú no vienes a Cristo, tú no doblas tus rodillas, tú no clamas el perdón de Él y que el Señor sea el que tenga misericordia de tu alma, no hay otra forma para ser salvo, aunque tú le tengas mucha fe a Santa Rosa de Lima. No importa, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Si tú no vas a Cristo, a su cruz, no importa qué tan religioso y qué tan buena gente tú seas en esta tierra, eres enemigo de Dios. Y esta es la palabra de juicio. Todos los hombres tienen que dar cuentas a Dios por sus acciones, y el alma que pecare, ciertamente esa morirá. Una muerte eterna, separada del Señor por toda la eternidad en un lugar de tormento y de aflicción, o recibir la gracia y la salvación de Dios en Cristo Jesús. Pero para hacerlo, tienes que renunciar a tu propio deseo de ser salvo conforme tú crees que vas a ser salvo. Tienes que humillar tu vida delante de Dios y tienes que someterte a Él. Esas son sus condiciones, no las mías. Eso no es algo que yo me he inventado, es lo que Él nos demanda. Yo no sé, hermano, si hoy estas palabras son la última advertencia de Dios para alguno de nosotros. Porque ciertamente, hermano, Dios muestra en la historia que antes de que Él establezca un juicio, Él da una última advertencia. Es lo que está haciendo con Sodoma y Gomorra. Él está enviando a esos mensajeros como para decir, quiero ver y quiero que me vean. Es la última advertencia. Yo no sé si para ti esta es la última advertencia. Yo no sé si para esta noche tus ojos ya van a haber cerrado eternamente las pestañas, los párpados, y nunca más vas a volverlos a abrir en esta tierra y te vas a encontrar delante del juicio de Dios. Yo no sé si esta va a ser la última vez. Yo no sé si tú estás jugando al cristianismo. Sí, de repente tienes tanto conocimiento, pero tu vida es hueca y no manifiestas para nada el fruto del Espíritu. Y esta es la última advertencia de Dios. Yo no lo sé. Pero lo cierto es, hermano, Dios está anunciando juicio. Más cierto que habrá sol el día de mañana es que el Señor va a juzgar a todos los hombres sin que se le escape una sola de sus malas obras. Así que tú tienes la responsabilidad de responder delante de Dios. Pero juntamente con la revelación del juicio divino, se nos muestra una obligación cristiana, la intercesión de amor. Dios le ha dicho a Abraham, voy a destruir Sodoma. ¿Y qué le dijo a Abraham? Señor, tú eres Dios de misericordia y tú no eres injusto. Vas a destruir a toda la ciudad,
cuando de repente en ella haya 50 justos? ¿Merece o tú le vas a pagar lo mismo castigando con fuego del cielo al inocente que al culpable? Ahora, tomando en cuenta, hermano, que Abraham está declarando inocente a hombres, pero en el sentido, Lot podía ser inocente por haber creído en Cristo, ¿cierto? Por haber creído en el mismo pacto que tenía Abraham. Otros hombres quizás no eran tan malos como los peores hombres de Sodoma, pero lo cierto es que todos los hombres de una u otra manera no son justos, son injustos. Pero lo interesante es que Dios no lo regaña. Dios escucha su petición. ¿Y esto qué nos muestra, hermano? Que Dios está esperando que la iglesia interceda por los perdidos. Dios está esperando que el pueblo de Dios levante su voz y ruegue la salvación de nuestros amigos, hermanos, familiares y personas que tenemos alrededor. Hermano, nosotros no podemos ser tan indolentes en nuestras peticiones a Dios, todo sobre nosotros. Señor, bendíceme, cuídame, dame a esto y lo otro. Pero no nos acordamos de los demás. Dios nos invita a través de este pasaje a que roguemos a Él. Dios va a tener misericordia. Y Abraham le dice, Señor, 50 justos pueden haber en la ciudad. No sé si en Sodoma habrían cientos o incluso miles de hombres, pero lo cierto es que no llegaban a 50 justos. Y Abraham parece que comienza a considerarlo, ¿no es cierto? Abraham hubiera sido un excelente negociador en un mercado. Te hubiera bajado el precio de 100 soles a 25. Y Abraham le dice, Señor, pero de repente nada más hay 45. Y Dios, aquí lo que Dios está mostrando es que Él no está ansioso por castigar a los hombres. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Más que ver a Abraham, quiero que observe la actitud de Dios. Dios lo que está mostrando es, yo estoy dispuesto a darles otra oportunidad. Pero es que son tan pecadores. Pero si se arrepienten, yo estoy dispuesto a darles otra oportunidad. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pero Abraham dice, no, de repente ni a 40, ni a 40. Señor, 30. No lo castigo. O sea, no destruyo la ciudad entera. Cada uno va a recibir un juicio individual, sí, en algún momento de su vida, cuando partan delante de la presencia de Dios, pero la ciudad entera no la voy a destruir. Pero tampoco de repente hay 20. Señor, 10. Mire la paciencia, cuánto se estira la paciencia de Dios, que comenzó en 50 y acabó en 10. Esto nos muestra a claras con toda claridad y con todas luces, que nuestro Dios no está deseoso por traer juicio sobre los seres humanos. Antes los invita al arrepentimiento. Dios no es Zeus con el rayo allí, teniéndolo en la mano, listo para mandarlo sobre el primero que peque. Dios no es estos dioses airados que tenían los aztecas, donde privaban de lluvia a toda su población porque estaban enojados o estaban encaprichados y querían un sacrificio humano. Dios es un Dios grande en misericordia. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo, hermano? Que no llegaban ni a 10 personas. Pero la oración de Abraham sí fue tomada en cuenta. En el capítulo siguiente, la próxima semana, veremos que Dios rescata a Lot. ¿Sabe por qué? Por amor a Abraham. Lot fue bendecido porque Abraham tenía un pacto con Dios. ¿Se acuerda que Dios le ha dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Hermano, ¿cuántas de nuestras familias, cuántos de nuestros familiares, tu abuelito, tu tío, no sé, tu hijo, no se ha muerto solamente por amor a ti? Pero para que tú comiences una labor de intercesión por tu familia.
Hermano, yo te invito para que en tus tiempos de oración tú ruegues. Tú ruegues por los que están perdidos, que tu corazón no sea duro, que tu corazón no sea indiferente, porque Dios está esperando escuchar esas oraciones de nuestra parte. No seamos indiferentes, no seamos indolentes, porque hermano, estamos hablando que si ellos fallecen, no es 1, ni 10, ni 20, ni 1.000.000 de años que van a estar sufriendo. Como alguna vez se los he comentado, algún pastor predicó y dijo, y cuando hayan pasado miles de millones de años sufriendo en el infierno, eso va a parecer un parpadeo comparado con lo que tienen por delante. Dios es tan malo que va a mandar a la humanidad a perecer. Hermano, Dios no es malo, es justo, que le va a dar como recompensa al malo lo que el malo merece. Pero no lo hace sin antes abrir un camino a salvación, que es Cristo Jesús. Si tú vienes hoy a Cristo, el Señor va a perdonar todos tus pecados, no importa la magnitud de ellos. El Señor los va a perdonar si tú confías solamente en Él. Si tú vienes a Cristo, el Señor va a hacer de tu casa su casa. Y la palabra de Dios va a poder reinar en tu casa y se va a ver fruto en tu casa como se vio en la casa de Abraham. Si tú vienes a Cristo, tú vas a poder interceder por tu familia, por tus amigos, por los que no conocen y participar de la obra de salvación que el Señor tiene para con ellos. Hermanos, ¿qué anuncia el pacto entonces? El pacto anuncia gracia para el que se arrepiente, pero juicio para el que no se arrepiente. ¿A cuál de los dos grupos vas a pertenecer tú? ¿Cuál es tu decisión hoy? Recuerda que puede ser la última que tomes en tu vida.